Tengo el gusto de tener conmigo a Antonio Pizarro, de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, y nos va a hablar de rehabilitaciones en explotaciones mineras. Así que, Antonio, tus 10 minutos empiezan ya. Bueno, buenas tardes. No voy a presentarme mucho más. Agradecer a la organización. Somos ya miembros de la UICN desde el 2015 y, bueno, pues ya hemos participado en algún foro. Y, bueno, pues como era de los ecosistemas, pues pensamos, tanto mi compañero Paco Guillén, que ha hablado anteriormente, como yo, en presentar un poquito qué actuaciones se está haciendo en la actividad de la extractiva. Voy a pasar un poquito de prisa porque veo que el reloj lo tiene trucado y cada momento ocupa menos. Bueno, un poco introducir de que España ha sido un país minero de siempre, tiene gran tradición. Sí es cierto que hubo un cambio en los años 70, cuando pasamos de la minería de subterránea a la minería a cielo abierto. La minería subterránea crea impacto, pero son siempre menores que la minería a cielo abierto. Y entonces, bueno, es otra forma de funcionar y había que adaptarse a ese nuevo planteamiento. Todo comienza a partir del año 82, cuando sale la Ley 2994, el Real Decreto. Luego ha habido una cantidad, y la última que ha salido ha sido recientemente, en diciembre. Y lo que trata es de adecuar esa actividad a lo que es pues bueno, la legislación en tanto de medio ambiente. Lo que se trata es de que bueno, pues el impacto sea cuanto menos mejor. Difícil, pero a veces se puede conseguir. Sí es cierto que partíamos de que en algunas zonas donde se realizaba la minería, partíamos de unos ecosistemas iniciales que eran muy pobres, que tampoco había grandes plantaciones, ni había grandes... o sea, eran espacios, pues... Entonces, pues lo que se ha ido consiguiendo es de que se han conseguido espacios en zonas pues muy concretas. Yo voy a hablar de una zona en la que yo he trabajado. Yo trabajé en interior, pero bueno, mi empresa era Endesa en aquel momento, pues empezó en el año 75, en el año 80, comenzó ya las explotaciones a cielo abierto. No voy a entrar un poquito en el método de trabajo porque sería muy largo, pero bueno, el aspecto inicial era una compatibilidad entre la actividad extractiva, el método de transferencia, más la restauración. Pensar que cuando se presenta un proyecto minero ante la autoridad minera, pues tú tienes que presentar un proyecto en el que cómo vas a dejar ese espacio. Entonces, la primera legislación que aparece lo que trata es de tratar la restauración de esos espacios mineros, pero que queden más o menos como estaban al principio. Difícil de conseguir, pero bueno, más o menos. Por consiguiente, lo que se trataba era de tapar todo. El tiempo ha hecho de que se cambie el criterio. Por ejemplo, es el paisaje que ha quedado en el Val de Ariño. El Val de Ariño es una zona que va desde la población de Andorra, en Teruel, hacia Ariño. Ahí estuvieron las mayores explotaciones de lignito de la zona. Ahora ya, como sabéis, el lignito o carbón, para el que no entienda la palabra lignito, pues bueno, está en flaca decadencia. Y bueno, así es como ha quedado más o menos. Veis, han quedado humedales en algunas zonas, en los huecos finales, unas plataformas cerealistas, plantación de olivos, o sea, se plantaban un arbolado autóctonos, normalmente olivos y almendro, y bueno, pues se han considerado también y se han mantenido en algunas zonas masas boscosas. Ha habido algún programa piloto, como por ejemplo en la viña se hizo un experimento que sigue funcionando. Posteriormente, pues que ya se ha hablado aquí esta mañana, esta mañana precisamente, el tema de la restauración geomorfológica. Pensar que en un principio una empresa potente como era Endesa crea ese departamento cuando empieza con las explotaciones a cielo abierto y crea un departamento en el que contratan a un técnico que era ingeniero técnico agrícola. Y bueno, pues iban aprendiendo. Ellos tenían la primera filosofía, era aprendiendo, actuando. Entonces, bueno, pues se fue cambiando los criterios. Últimamente ya había equipos multidisciplinares, apoyos de universidades, o sea, ya intervenía una cantidad de gente importante. Estas son dos fotografías de las últimas explotaciones. Como veis, ya el concepto es diferente.
Luego también quiero hablar de ejemplos que yo considero que han sido un poquito pioneros y que, bueno, pueden dar una imagen de lo que se está haciendo en diferentes zonas. Esta es la zona de Valencia, son unas explotaciones que se realizaron, bueno, han finalizado hace muy poco, hace 4 o 5 años, eran extracción de arcilla y, bueno, pues lo que se ha conseguido es crear en los huecos finales, porque hay una cosa, y no nos podemos engañar, si tú lo que estás sacando es la arcilla, por ejemplo, no puedes tapar ese hueco. ¿Con qué tapas ese hueco? ¿De dónde sacas esa tierra para restaurar ahí? La minería de transferencia en el carbón es diferente, te queda al final el hueco final, pero aquí, entonces lo que han creado son unos espacios que lo que están aprovechando es como, pues bueno, unos embalses para con un acuerdo que tienen con las comunidades regantes. Y, bueno, pues han introducido también otro tema novedoso, como ha sido poner placas solares, pues bueno, que alimentan pues ciertos elementos que tienen, como puede ser el subir el agua hacia el depósito de regulación para luego regar. Bueno, pues han creado unos espacios que se han restaurado bastante bien y en el que está poco a poco pues rehabilitándose y, bueno, pues se ha creado el tema del humedal, pero además, pues bueno, pues hay una serie de plantas que están saliendo por sí solas y que luego después pues están acudiendo la fauna. Esta es otra zona, que es en la zona de Segorbet, también son explotaciones de arcilla. Como veis, esta es una etapa inicial donde se ve las primeras plantaciones que prácticamente no tienen nada, y esto es como ha quedado al final. Se han quedado unos humedales, todos de huecos mineros, que están inventariados dentro del grupo de lagunas y humedales de interior de la Comunidad Valenciana. Y, bueno, en los planos que tiene la Comunidad Valenciana, en los folletos, pues los tiene identificados. Bueno, a partir de todo esto, pues nuestra sociedad, como miembro del Comité Español del UICN, pues bueno, presentamos una moción porque pensábamos que podíamos aportar, porque, bueno, la sociedad nuestra pues la componen pues ingenieros de minas, geólogos y, bueno, ambientalistas también hay algunos. Bueno, es un conglomerado de gente que tiene una formación diferente, pero, bueno, queríamos ver otra perspectiva. Entonces, una moción que se presentó en el Congreso de Marsella y que se elevó a ser votada en el Congreso de Marsella, y la resolución 88 dice la conservación de la diversidad natural y el patrimonio natural en entornos mineros. ¿Qué actividades hemos realizado? Pues, bueno, podemos hablar de una jornada técnica que realizamos dedicada a la resolución junto con la empresa Olcin en La Chanta, que es una cantera rehabilitada, y en febrero vamos a realizar otra actividad en la región de Murcia. Bueno, aquí hemos puesto un poquito, lo voy a pasar un poquito rápido, porque nosotros, todo el desarrollo de la resolución. Bueno, pues porque pensamos que en el transcurso de la actividad quedan al descubierto fenómenos y estructuras geológicas que son importantes, que no se deben tapar. Por ejemplo, la geoda de Pulpí, bueno, esto sale a la luz porque está en una mina. Si no hubiese habido la mina, no estaría la geoda. Las canteras de fósiles en Bolivia. Luego, por ejemplo, una zona muy particular, que es, por ejemplo, las minas romanas del oro de las médulas. Esto es una mala práctica. Con el tiempo, esta ha sido una mala práctica de minería, o sea, que no se restauró en su momento. Estamos hablando de la época de los romanos. Pues bueno, hoy día es tal como está, después de que la vegetación, como ha poblado toda la zona, pues ahora es patrimonio mundial. ¿A qué se le ocurriría ahora decir vamos a restaurar esta zona? Lo mismo pasa en las minas de Río Tinto. Hay más zonas que también son interesantes. Está, por ejemplo, en la zona que es de lugar de interés geológico, se ha catalogado así, la zona de Brounita. ¿Por qué? Porque han quedado al descubierto unas formaciones geológicas que son muy importantes. Y, bueno, pues pensamos que eso había que trabajarlo. Otro elemento importante, las canteras musealizadas de Saustal, no sé si había estado en Menorca, es un espacio minero de la extracción de la piedra de Marés, me parece que se llama, y, bueno, pues ahora mismo es un elemento cultural donde se celebran actividades y se le celebran festivales, o sea que esto es una cantera musealizada en el volcán de Cerro Gordo. Se está explotando lo que es el volcán, en la zona interior del volcán. Y, bueno, lo que se ha aprovechado es una zona para que se pueda visitar, pero la actividad sigue funcionando.
Y en la resolución lo que pedimos es, pues bueno, pues a los Estados miembros y a las entidades y a la gente que redacta proyectos sobre minería, pues que se tenga en valor y que se ponga en conocimiento de esa posibilidad de que no consiste todo en tapar y restaurar, sino que hay elementos que salen y los tenemos que mantener. Entonces, pues bueno, pues la resolución, viene aquí, por ejemplo, pusimos la foto del parque de Cabárceno, que mucha gente a lo mejor va a Cantabria, acabo rápido, a la zona de Cantabria, pues esto es una antigua cantera. Este es las minas de sal y de Río Tinto, y bueno, lo que solicitamos, pues bueno, lo que he dicho anteriormente, de que esos elementos geológicos o fenómenos que no se tapen, sino que queden al descubierto y pueden utilizarse como aulas vivas. Por ejemplo, ayer estuvimos, que me acordaba de la presentación, estuvimos en los laboratorios de la universidad. Ahí los chavales pues hacen práctica y tal. Entonces, los geólogos que estudian ingeniería de minas, los que estudian geología, tienen que salir al campo. Si no ven estos elementos, pues se quedan un poco todo sobre el papel, tampoco es interesante. Bueno, un poquito rápido, pero lo vas a colgar tú en internet, que tenga más interés, porque se lo lea. Muy bien, lo explica muy bien. Pero rápido. Muchas gracias. Comentaros que la presentación de Antonio y la de Carlos que viene ahora, es verdad que tendrían que haber estado en otro bloque, la de Carlos concretamente en el de DESA, pero bueno, como es otro expresidente, le peloteo un poco, tengo la deferencia y le ahorro que lo tenga que explicar. Por lo tanto, puede aprovechar más sus 10 minutos que van a empezar ya. Carlos Sánchez es el presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre y nos va a presentar el corredor hispano-luso. Así que, Carlos, todo tuyo. Sí, se oye, ¿verdad? A ver si lo consigo hacer en este tiempo, la verdad. Bueno, pues nada, gracias y enhorabuena por el foro y por la asistencia y el éxito que está teniendo. Este proyecto, el Corredor Biológico Hispano-Luso, bueno, pues es la madurez de un programa que estamos desarrollando en la frontera entre España y Portugal desde hace ya 15 años. Y bueno, pues que esta es nuestra última expresión y que, bueno, llevamos tiempo trabajando en él. Jesús también ha trabajado en él, el comité también ha trabajado en él. Hay recomendaciones de la UICN apoyando la conservación de esta zona fronteriza que va desde Zamora, Salamanca, Cáceres y, bueno, las Beiras portuguesas. Y bueno, finalmente ya hemos conseguido movilizar una financiación de 2 millones de euros para iniciar el programa y por eso ya lo hemos presentado, aunque llevamos, como digo, varios años con él. ¿Por qué esta zona del oeste ibérico? Bueno, pues cuando se catalogan todos estos hotspots en el mundo, pues en la cuenca mediterránea, pues es uno de ellos y dentro de ella, pues el oeste ibérico concentra una gran cantidad de áreas clave para la biodiversidad. Esto nosotros lo hemos estudiado, el Comité Español también ha sido parte de estos estudios y, bueno, pues la endemicidad, los valores naturales, el porcentaje de especies ibéricas que se da dentro de esta zona, pues es muy reseñable y eso le convierte pues en un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad dentro del hotspot de la cuenca mediterránea. Aquí tenemos una imagen de lo que estoy diciendo. Esto es el Campo Charro y bueno, yo le decía que estábamos mejor en Desas porque el ecosistema es de Desas, pero bueno, al fondo se ve la única montaña que hay en la zona, ¿no? Que es la parte final de lo que es el sistema central y que conecta con la Serra Malcata portuguesa. Toda esa parte sería la cadena montañosa que recorrería esta zona y a este lado tendríamos el Campo Charro, un poco más al norte los Arribes, un poco más al sur el Tajo Internacional y las dehesas de Monfragüe y entorno. Los cañones fluviales pues, son muy representativos dentro del área. Hablamos de más de 250 kilómetros de cañones fluviales. Este es el cañón de Foz Coa, donde se ubica, de hecho esta foto es ella, una reserva privada con la que colaboramos mucho,
que se llama Falla Brava. La unión de la dehesa, esas llanuras inmensas de dehesa, con los cortados fluviales, más las sierras, conforman los diferentes ecosistemas que forman lo que es el gran ecosistema del oeste ibérico, una superficie inmensa de casi 2 millones de hectáreas en total de naturaleza continua que tenemos en esta zona de la península ibérica. En algunos datos podemos ver cómo están representados los diferentes grupos, como los mamíferos, ¿no? 62 especies, el 77% de las presentes en la península, aves, tampoco está nada mal, anfibios, 60% de las especies presentes, reptiles, peces, con algunas especies endémicas también de peces, de reptiles y de flora. La localización del proyecto, como antes decía, se ve aquí en esta diapositiva, y esta no sería todo el territorio, sino la fase inicial del proyecto del corredor biológico hispanoluso que hemos definido. Esta fase inicial se circunscribe a los arribes del Duero, a las dehesas adyacentes, las dehesas de Campo de Azaba y Argañán, que suman 60.000 hectáreas, la zona portuguesa de Serra de Malcata, y que es un lugar de interés comunitario también de gran superficie, casi 100.000, y ya bajando hacia Cáceres pues estarían Canchos del Ramiro, Tajo Internacional y el Parque de Monfragüe. Problemática. Pues la problemática en el área, como os podéis imaginar, no es baladí. Aparte de los cambios socioeconómicos, bueno, pues estos han tenido su resultado con abandono del territorio y, en otros casos, intensificación de usos. ¿Dónde? Donde hay el minifundio se ha producido un gran abandono. Donde están las grandes propiedades, ahí no, hay una intensificación del uso y, por lo tanto, una pérdida de conectividad ecológica. Podemos ver una gran superficie de dehesa muy bien conservada, aparentemente, pero si entramos dentro podemos encontrar que es como una alfombra, donde las lagunas están eutrofizadas y donde la conectividad para la fauna pues es muy reducida, ¿no? Y estamos trabajando en mejorar esos procesos con acuerdos con los propietarios, como luego diré. Sequías, decaimiento de quercus, seca, etcétera, ¿no? Incendios forestales, pues son algunos de los problemas que hay. Para eso pues, nos planteamos mejorar la coherencia ecológica, Red Natura, y aumentar la permeabilidad del paisaje actuando sobre muchas propiedades con las que vamos colaborando, con una selección de especies objetivo que he puesto aquí, como son algunos insectos, y también, bueno, pues una nueva especie que hemos descubierto para la ciencia, que está aquí María Ángeles y Eduardo, que son los entomólogos que la clasificaron, que es un sírfido Emerus azabensi, que lleva el nombre de una de nuestras reservas biológicas más emblemáticas. Otras de las especies más representativas del área pues son buitre negro, cigüeña negra, galápago europeo. Bueno, son especies con las que estamos trabajando. Y también hábitats prioritarios, como fresnedas, alamedas, dehesas, prados húmedos y charcas temporales mediterráneas. Dentro de las acciones, pues estamos trabajando ahora con un grupo de fincas que suman 13.000 hectáreas. Estamos haciendo gestiones para llegar ahora a 20.000. En ellas hacemos multitud de acciones. Una de ellas es la recuperación de charcas temporales mediterráneas o creación de nuevas, unas para el ganado, otras para la biodiversidad. En ellas hemos conseguido, en algunos casos, hacer un seguimiento inicial en el que hemos encontrado 3 especies de donatos, hacer un seguimiento posterior a los años posteriores y pasar a 15, 25 especies de donatos en una misma charca que hemos cerrado, que hemos gestionado y que hemos recuperado su vegetación y que, por lo tanto, tiene una respuesta en indicadores como los odonatos, que son objeto de trabajo por nuestra fundación. No solamente trabajamos especies emblemáticas, sino que tenemos una línea también entomológica, por ejemplo, pues muy importante. Queremos que el corredor biológico pues, sea una alianza por la conectividad ecológica. La conectividad ecológica, como antes decía, en las fincas pues, podemos encontrarnos zonas muy alteradas, muy intensificadas, o zonas como estas fotos que salen aquí, que es una de nuestras reservas, donde la naturaleza ha triunfado después de quitar esa intensificación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hacemos con un club de fincas, un club de propietarios,
con el que colaboramos con él desde hace ya bastantes años y que estamos incrementando en superficie. Y a través de estos propietarios nosotros les ayudamos a mejorar la biodiversidad sin menoscabo de sus beneficios económicos. Nosotros les ayudamos a mejorar las lagunas, a hacer que la dehesa se regenere, les ayudamos a mejorar los pastizales, ayudamos a recuperar las riberas, a introducir métodos de gestión sostenible del ecosistema, tratando de mejorar la biodiversidad, un poco implicándonos en lo que son sus explotaciones ganaderas, que es de lo que viven, ¿no? Y actualmente, bueno, pues estamos en proyectos también para favorecer la comercialización, el ecoturismo, de lo que hemos sido partícipes desde nuestras propias reservas. Tenemos 1.200 hectáreas en propiedad en la zona, con 2 reservas, una para el buitre negro en Sierra de Gata, otra en la zona de Azaba, de esa Mediterránea, y donde hemos iniciado proyectos de ecoturismo que están yendo muy bien y que queremos extender. Y nosotros les animamos también a que desintensifiquen compensando sus beneficios con el ecoturismo, ¿no? De hecho, estamos trabajando también para crear una agencia de viajes para el oeste ibérico para tratar de ayudar a explotaciones y a fincas que están apostando por el turismo, como lo hemos hecho nosotros, para compensar la rentabilidad que pierdes cuando uno desintensifica el territorio, ¿no? Y, bueno, pues esta iniciativa de conectividad pues se lleva, bueno, con diferentes métodos, ¿no? Pero lo que estamos tratando es de fomentar acuerdos en aquellos puntos donde son más necesarios y donde podemos garantizar una conectividad mayor entre unas fincas y otros unidos a los espacios también públicos, que algunos hay, pocos, pero bueno, los hay en la zona, ¿no? Y por eso queremos ser, a través del corredor biológico, esa foto son las instalaciones de nuestra reserva. Queremos que el corredor biológico hispanoluso sea un espacio de oportunidad socioeconómica para los pobladores, no solamente una iniciativa de conservación y de conectividad ecológica de la biodiversidad. Y acabo. Esa iniciativa de que sea una oportunidad, pues la queremos desarrollar tanto con el ecoturismo y con las producciones locales de explotaciones familiares que también se dan en la zona y que queremos ayudarles, ¿no?, a través de alguna marca que ya hay y de la marca del propio corredor a comercializar. Estas son algunas de las entidades que han apoyado la iniciativa, que van desde los 2 gobiernos de los estados y algunas organizaciones, universidades, etcétera, 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 ¿no? Y parques de la zona y, por supuesto, las comunidades autónomas, ¿no? Así que os esperamos en esta reserva también, si la queréis visitar, que esta imagen es la Reserva Biológica Campanarios de Azaba, que es una reserva que creamos en el año 2007 y es donde se generó la estación biológica y el germen de esta iniciativa que ahora extendemos a todo lo que es la franja fronteriza entre España y Portugal. Gracias. Muy bien, muy bien. Tu ritmito, tu tiempo, perfecto. Un campeón. Vamos a seguir en esta sesión de tarde y ahora nos va a acompañar Eduardo Soto de la Fundación CBD Hábitat y va a hablarnos concretamente de restauración de hábitats de alimentación natural, del buitre negro y otras aves necrófagas. Así que, Eduardo, bienvenido y encantado de escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ponen el cronómetro. Tú empieza. Empiezo. Nada, me llamo Eduardo Soto Largo y nada, creo que, bueno, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí. Y nada, os voy a poner yo creo que un ejemplo práctico, viendo un poquito, he venido esta tarde, por lo cual no estoy casi aterrizado. Y yo creo que puede servir un ejemplo práctico de lo que es un proyecto de restauración en un área muy amplia y de una manera creo que bastante económica. El proyecto ha finalizado, es un proyecto LIFE, por lo cual tiene una financiación europea que está basado en, como sabréis, sobre todo en este caso en especies prioritarias de aves. El trabajo se centró en las aves necrófagas, tanto facultativas como estrictas, y bueno, fueron 7 especies, pues nada, las 2 especies de buitre, la limoche, las 2 especies de milanos, las águilas, real imperial.
que hablo bajo, ¿eh? Claro, porque funciona bien el micrófono. Entonces me voy a acercar, perdonad, disculpar. Pues nada, pues eso, más o menos ese es el escenario y bueno, la idea, bueno, vamos a empezar un poquito. La idea era pues plantear un proyecto en, digamos, en una situación que ahora os voy a ir comentando. Bueno, los socios, como veis, es la Fundación CBD Hábitat, participó la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural, y también tuvo apoyo de la Fundación Biodiversidad, y el presupuesto pues, para un proyecto LIFE fue de 750.000 euros. Y como entidades colaboradoras, el proyecto, aparte de esos buitres, que es lo que no comentaba antes, pues está basado en la gestión del ganado. Como, digamos, vía de alimentación de las necrófagas. Entonces, bueno, para participar en una serie de asociaciones ganaderas y aparte hubo una colaboración fundamental a través de las asociaciones de defensa sanitaria, que ahora os comentaré. Bueno, el escenario, digamos, creo que puede ser interesante que hay como voy a intentar hacer como 3 fotografías. El escenario que ocurrió previo al proyecto, que todos conocéis, que fue la famosa crisis de las vacas locas, que eso motivó pues, una de las mayores crisis sanitarias en la Unión Europea, y de la noche a la mañana se dejó, digamos, de depositar cadáveres en el campo, cosa que antes, pues, a finales del siglo pasado, pues era, en algunos casos puede ser hasta, pues eso, era brutal, sobre todo los aportes que había desde granjas de intensivo y estaba totalmente descontrolado. Y bueno, pues esto lo que motivó fue un cambio radical de la gestión digamos, de la biomasa de los animales muertos, tanto en ganadería extensiva como intensiva. La idea del proyecto es, en este escenario, digamos, que ocurría a finales del siglo pasado, pues, digamos, hubo unos primeros 10 años en los cuales, digamos, todas las asociaciones conservacionistas, como sobre todo y científicos, pues pusieron en la voz de alarma de que, pues, que en España y en el sur de Europa, pero sobre todo en España, pues teníamos casi el 80% de las poblaciones de necrófagas y que se quedaban sin alimento, gran parte de ellas que estaba ligado a la ganadería. La presión que se ejerció pues, tuvo como resultado una modificación de los reglamentos de la comisión y finalmente pues, se abrió la ventana y hubo ya se aplicó a nivel de, pues eso, de las leyes y de los decretos a nivel de las comunidades autónomas, que daban la opción, en ciertas condiciones, del depósito de cadáveres en el campo. Bueno, el escenario que teníamos, digamos, después de 10 años cambiando de esa manera tan radical la alimentación la disponibilidad de alimentación y de biomasa de todo a nada, pues lógicamente tuvo unas consecuencias en las poblaciones de aves necrófagas, que todos, bueno, que creo que conoceréis, que aparte de la disminución de la carroña, pues bueno, se indicaba que había más competencia intra e interespecífica, la dinámica de población de algunas especies pues, tuvo cambios negativos, había más ingresos de animales con síntomas con síntomas de debilidad en los centros de recuperación, y luego también había otro aspecto que hubo un cambio, como una modificación de las conductas alimentarias de las necrófagas, que como bien sabéis, que cada vez se hacían como más próximas y que actualmente siguen generando, digamos, polémica, aunque está ahora un poquito más tranquila la cosa. Bueno, pues eran como más, los buitres antes se alejaban muchísimo si tú ibas al campo y de repente pues se hacían como más próximos, se metían dentro de las granjas para alimentarse, cerca de los pueblos y sobre todo, pues bueno, también otro cambio de conducta alimentaria, que es la entrada en puntos de alimentación que son los basureros, ¿no? Y tenemos aquí, esto es una foto de a menos de 20 kilómetros de aquí, ¿no? Bueno, aparte de este escenario, pues también había que ver lo que estaba ocurriendo en ese momento en la Unión Europea, que yo creo que está muy es actual, pues porque es un proceso que está acelerado
y bueno, podéis ver aquí un poquito, es la crisis que está teniendo la ganadería extensiva, que digamos que es el punto de alimentación como más interesante para los buitres, podría ser, vamos. Pues la ganadería extensiva está en un declive brutal y en el caso de España, pues mira, solo veis aquí un ejemplo del 2000 al 2013, habíamos hecho un cálculo de casi el 33% de descenso en el caso del ovino, o sea, que si ahora sumamos otros 10 años más, seguramente el ovino casi respecto al 2000 pues haya descendido casi un 60%, por lo cual esas cabañas de ovino, que era lo que nos interesaba, están desapareciendo. Sobre el terreno, pues bueno, la población ligada a la ganadería extensiva, pues salvo hay muchas diferencias según la zona de Castilla y León, pero bueno, sigue siendo pues una población en crisis, o sea, más del 80% de los profesionales, digamos, están a punto de jubilarse y no hay relevo generacional. Pero lo que bien sabéis que la ganadería extensiva, el aporte que tiene no solo sobre los buitres, sobre absolutamente en todo, y en la naturaleza en Europa y en el sur y en la península ibérica, pues es brutal, pues la biodiversidad que genera y todos los aspectos positivos que no voy a poner ahora a hablar de ellos. Paralelamente, debajo veis unas gráficas de lo que es digamos, en este caso, pues es el de las poblaciones de principales ungulados, que va un poquito acorde con la imagen de arriba, que es ese proceso un poquito de despoblación en Europa y de incremento de poblaciones de ungulados. Bueno, entonces en este escenario, digamos, que intentamos centrar de una manera pues muy amplia en la gestión, digamos, de los cadáveres, aprovechando de que se abría una nueva ventana normativa que se permitía y, bueno, pues en unas condiciones con una serie de criterios que nos parecían adecuados y que había que aprovechar para que se hiciera de manera positiva. El problema que teníamos es que teníamos un sector profesional de explotaciones ganaderas y de ganaderos que, digamos, les habían dado un varapalo que no podían dejar nada en el campo y había una desconfianza y había que ganarse a esa gente para lograr que depositaran en el campo, volver a depositar cadáveres. Y eso fue una de las claves del proyecto y que se basó sobre todo en trabajo de campo, bueno, pues como veréis, de contactar con ganaderos y lograr que ellos, digamos, volvieran a depositar animales. El escenario era el siguiente, digamos, se le llaman sandas, los animales muertos en las explotaciones, había dos maneras de gestionarlas. La que estaba obligada hasta ese momento era que se lo llevase el camión a una incineradora y la otra era pues digamos, la ecológica, que es con los buitres. Se dejaba el animal en el campo y, como veis, desaparecían en apenas 40 minutos, que es la imagen de la derecha, ¿no? Por lo cual, bueno, casi todo esto os lo he contado, un poquito los objetivos. Queríamos plantear un proyecto en el cual hacíamos un programa de alimentación basado en las colonias de buitre negro y las poblaciones de rapaces en todo el sur de Castilla y León, desde Soria hasta Salamanca, y bueno, pues es un área brutal. Pero la verdad es que ¿cómo se dice? Lo que logramos yo creo que merece la pena como ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto es la zona de gestión. Como veis, subdividimos las zonas, estaban relacionadas con la red Natura y también con las colonias de buitre negro y del resto de las poblaciones de rapaces. Hicimos una estimación de la biomasa disponible y de lo que requerían estas poblaciones para alimentarse. En esa biomasa disponible, aparte de la que se podía dejar potencialmente con el ganado, también incluíamos tema de ungulados y de poblaciones de conejos. Y bueno, y los resultados, de una manera muy rápida, es pues eso, llegamos a establecer acuerdos con casi de 500 ganaderos, de los cuales 355 logramos que dejaran animales en el campo, con una cabaña de casi 100.000 ovejas, como veis, bueno, 18.000 cabras, 8.000, bueno, pues una cabaña ganadera potente y de cerca de 500.000 de hectáreas, por lo cual el efecto, de una manera así muy concreta, trabajando mano a mano con los ganaderos, creo que era evidentemente era bastante bueno. La disposición del alimento, lógicamente, se incrementó, como veis. En el caso de los muladares descendió un poquito, pero en el caso del ganado fue aumentando progresivamente. ¿Y qué más? Bueno, pues para ver si el consumo era correcto o no, pues también monitorizamos cerca de 500 carroñas para ver si realmente se consume.
Gracias. Pues eso, para ver si se consumían de una manera correcta y para establecer una serie de medidas de gestión que recomendábamos a los ganaderos para que fueran más efectivo ese consumo, sobre todo dirigido a las especies prioritarias, que en este caso era el buitre negro, y también incluimos el milano real y el alimoche como especies más interesantes dado su situación de conservación. Bueno, hicimos una medición digamos, de los parámetros reproductores, que en principio se mantuvieron, incluso se incrementaron, y nada, y por último, que no lo he puesto por las prisas, pues eso, que también hay que tener en cuenta los servicios ecosistémicos, que en la valoración fueron, digamos, con ese ahorro económico de esos camiones que se iban a llevar toda esa carroña, esos animales muertos a las zonas de incineración, era de cerca de 600.000 euros de ahorro. O sea que los buitres, digamos, trabajan a favor y también producen un ahorro y esos 600.000 euros yo creo que una tercera parte se ahorraban en la red Natura del proyecto. Y por último, pues creo que fueron cerca de 12.000 toneladas de CO2 lo que se ahorró en esos, evitando que se llevaran esas carroñas y que se lo comieran los buitres. Muy bien. Joder. Muy bien. Sí. Ostras, hacía tiempo, ¿eh? Hacía tiempo, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por... Y quien quiera números, pues están las web, están los proyectos. Gracias a ti. Bueno, como todo el mundo no vino ayer, pues presento a Amanda, pero mucho más cortito. Amanda del Río, de la Fundación Global Nature, y nos va a explicar el proyecto Gestión Forestal Adaptativa en la provincia de Soria. Así que nada, y como ya eres experta en el cacharrito. Dale. Muy bien. Como además yo creo que a estas alturas de la tarde ya llevamos muchísimas presentaciones, voy a intentar contar... Déjame una botella de agua, eso sí, que me va a dar la tos. Bueno, pues esto es un proyecto LIFE que estamos desarrollando en la provincia de Soria y que, como su propio título indica, pues trabaja con el concepto del cambio climático y de cómo adaptar la gestión forestal a lo que preveemos que va a pasar. Se lleva a cabo en Soria porque Soria es una provincia que tiene una tradición tremenda en lo que se refiere a gestión forestal y creíamos, además, que había los mimbres necesarios, entre otras cosas porque el propio Gobierno, la Junta de Castilla y León, era el que pedía el proyecto. Perdón. Así que allí nos metimos a trabajar un poco coordinando a todos esos socios que veis en pantalla, más los que no están, porque la Junta de Castilla y León no quiso entrar, pero está, es el que coordina también. Y a su vez tenemos personal que trabaja en la Junta, Carmen Ayué, una experta que maneja series de datos históricos de vegetación y que está también implicada en el proyecto, aunque no aparece ahí. Este equipo incluye a Zapata de Investigación, incluye a CSFOR, que hace todo el desarrollo técnico de una herramienta que ahora comentaré, y tenemos a la Fundación Empresa y Clima para llegar al mercado y a los dos grandes sellos forestales, FSIC y PEF, para conseguir que los resultados del proyecto, cuando acabe, perduren y que realmente se lleven al campo. Y el objetivo, bueno, pues el gran objetivo del proyecto es conservar los bosques y evitar su degradación, pero si vamos viendo paso a paso, por un lado, lo que estamos haciendo es analizar la vulnerabilidad de los bosques frente al cambio climático. Hemos utilizado, como decía, una serie de datos históricos, tanto de clima como de vegetación. Todo eso se ha volcado en una herramienta que ahora está disponible y podéis entrar a la página web y bichear, que es lo más fácil para aprender cómo es la herramienta. Y eso también se traducirá en planes de gestión, en recomendaciones, en medidas que se comprometen a llevar una serie de actores al campo. Empezamos haciendo un estudio. Eso luego se ha ido traduciendo en recomendaciones, son guías, las podéis descargar todas de la web. Y los resultados se aplicarán en 15 montes piloto, 10 son públicos, 5 son privados, que esto supone 36.000 hectáreas. Se va a adaptar la normativa por parte de la Junta de Castilla y León. Ya he comentado que era la propia Junta la que nos pedía que lleváramos a cabo el proyecto, con lo cual es fácil conseguir que realmente lo lleven a la legislación.
Y como decía al principio también, pues se ha integrado ya en PEF y FSC, como es internacional, pues están ahora precisamente en el proceso de incorporar. En España vamos a ser el primer país que tenga estos criterios de cambio climático dentro de FSC incorporados. Esta es una pequeña, esto es un pequeño vídeo porque, bueno, como eran 10 minutos, pues ahí tenéis, como digo, está en la página web. Lo que vais a ver ahora es cómo podemos ir eligiendo los diferentes escenarios. Arriba hemos elegido una especie, podéis ir variando la especie, podemos ver diferentes pinos y ver cómo va a variar su distribución en función de los diferentes escenarios climáticos. Entonces, esto para gestores que tienen que tomar decisiones es muy útil porque puedes ver en los próximos años cómo le va a ir a esa especie en función de lo que vaya pasando. La Fundación, además de coordinar el proyecto, yo creo que mucha gente nos invita a coordinar porque tenemos un poco de callo ya en la parte administrativa y esa parte fea de LIFE, también se encarga de muchas acciones de educación ambiental, transferencia, y a mí algo que me gusta mucho de este proyecto, que es un spin-off, no es propio solo del LIFE, es que cuando empezamos a trabajar allí en Soria nos encontramos con Asfoso, la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, concretamente con Pedro Medrano, que es su director. Y Pedro es una persona que está luchando muchísimo por conseguir que se evidencie que el problema de los bosques, el problema de los incendios es la gobernanza, el abandono. La gente se fue de los pueblos, perdió muchas veces el contacto que tenía con la tierra, entonces tuvieron hijos, esos hijos tuvieron otros hijos y normalmente la gente ya no sabe que tú tienes una tierra en tu pueblo. Entonces, ellos han creado las agrupaciones forestales, diferentes vías jurídicas para conseguir agrupar tierras y que la gente pueda de nuevo volver a utilizar esas zonas, esos montes, con ganado. Incluso la gente de Asfoso hace un cultivo de frambuesa dentro de lo que son las propias masas forestales. Es decir, están generando una economía y están utilizando, una de las actividades del proyecto ha sido también comunicar que el bosque es una oportunidad para vivir. Todo esto también lo hemos intentado traducir a una cosa que hemos llamado soluciones cero, que son productos de inversión para las empresas, para gente de multinacionales que se nos acercan muchas veces con lo de vamos a plantar arbolitos. Y a nosotros lo de plantar arbolitos no nos gusta porque somos un país muy seco y necesitas muchos años, necesitas ir a regar, hacer mucha reposición de marras, mientras que tenemos muchas masas forestales que hay que gestionar. Entonces, si la empresa lo que está queriendo es comprar CO2, ¿por qué no hacer esta gestión forestal que se puede traducir precisamente en CO2? También podemos traducirlo en beneficiarios, en empleo, en economía y en biodiversidad, porque todo esto implica también toda una serie de medidas de mejora de biodiversidad. Como digo, toda esta información la podéis encontrar en la web. Para los productos de inversión se han hecho vídeos. Para cada una de las recomendaciones se han hecho por productos forestales, entonces lo tenéis, por ejemplo, para la piña, para la miel, para diferentes productos forestales, no solo para la madera. Y bueno, el proyecto tendría que haber cerrado en diciembre de 2023. Hemos pedido una prórroga de 1 año porque hay veces que pasan estas cosas, ¿no? Que se te retrasan, pero bueno, a lo largo del año que viene sacaremos otro visor. Si entráis en la página web del proyecto, mira, como me ha sobrado 3 minutos, Jesús, voy a entrar en la web del proyecto, porque créeme que es que no es demasiado. Son tuyos los 3 minutos. Live Soria Forest Adapt. Yo es que a mí también ya me queda poca pila, también os lo confieso. Entramos en la web. Aquí tenéis el visor, es un visor simplemente de las acciones del proyecto, no tiene más misterio, ¿vale? Me voy para atrás. Fitoclim todavía no está, es la herramienta que estamos haciendo con Carmen Ayué, va a ser bastante interesante cuando esté, pero todavía no está. Y esta es la herramienta que sí os he enseñado, entonces hay que bajar y ya vemos aquí, acceso a Forest Adapt Tool. Entramos. La malla climática está disponible para toda España, pero ahora mismo esto está disponible solo para la provincia de Soria. La idea es poder hacerlo para todo Castilla y León. Como decía,
Elegimos el pino carrasco, por poner un ejemplo, y vamos a poder elegir, pues, por ejemplo, el inventario forestal 3 o el 4, que ya está disponible para Soria. Vamos a poder elegir los diferentes escenarios y muy interesante aquí, en la información alfanumérica, por ejemplo, podéis descargar la ficha resumen, que es bastante completa. En este caso, pues vais a encontrar toda la información de cómo afecta el cambio climático a cada una de las especies y de cómo vamos a ir viendo la evolución en función de los diferentes escenarios. La idea es que esto se use. Yo siempre digo que los proyectos LIFE los pagamos con nuestros impuestos, así que la información y que el trabajo os sirva, que no estemos inventando la rueda todos los días, y pensad que aquí, pues eso, hay toda una arquitectura de gente, de miles de datos que están ahí disponibles para ser utilizados. Os animo a que bicheéis en la web y a que si tenéis ganas de saber cualquier cosa más, nos contactéis, sobre todo porque yo no soy la coordinadora de este proyecto, la coordinadora la tenéis en pantalla, es Beatriz Oliver Pozo, también tenéis allá a nuestro querido director gerente y bueno, pues sin más, muchísimas gracias. Bueno, entramos ya en recta final, nos quedan dos ponencias y bueno, encantado de tener aquí a Félix Manuel Medina, que viene desde el Cabildo de La Palma y nos va a hablar de la biodiversidad del volcán Tajo Gaiste un año después de la erupción. Así que nada, deseando escucharte, Félix. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, pues como siempre, agradecer la invitación, sobre todo porque voy a hablar de algo no tan relacionado con los temas de restauración, sino más bien con la recuperación natural de ecosistemas naturales después de un evento natural catastrófico como fue el volcán de Tajo Gaiste, que tuvo lugar en La Palma el año pasado, el año 2021. Después de 3 meses, más de 12 kilómetros cuadrados afectados, muchísimas personas afectadas, la parte social fue muy importante de este volcán. Sin embargo, permitió y abrió la posibilidad de realizar estudios sobre cómo se iban a recuperar estos ecosistemas naturales que se habían visto afectados, al menos el pinar canario, el matorral termófilo y el matorral xerofítico o el matorral costero, como en estas imágenes. El principal... Otra boca más. Otra boca más. Se acaba de reventar por otro lado. Pueden escuchar la desesperación de la gente a la hora de ver cómo estaba haciendo la erupción. Pero como ven, el pinar, que fue el hábitat en el que se originó, pues se vio afectado por procesos mecánicos, la temperatura, las propias erupciones, los piroclastos, las ondas expansivas, pero también por los gases. La emisión de gases de toneladas de dióxido de azufre afectó a los procesos fotosintéticos del pinar y se vio afectado de esta manera. O, por ejemplo, la acumulación y producción de toneladas de ceniza que afectó no solo a la vegetación, sino incluso pues, al paisaje en general, ¿no? Fue brutal lo que ocurrió en la isla en ese momento. Según la bibliografía, lo que íbamos a esperar, y era más o menos lógico, era que según nos alejáramos de la boca de erupción, del punto de origen de erupción, los impactos fueran disminuyendo, pero había que medirlo. En el tema del termófilo se vio afectado sobre todo por la llegada de las coladas volcánicas y la acumulación de ceniza, mientras que el matorral xerofítico, la parte costera, básicamente se vio afectada por la llegada de las coladas a los acantilados donde estaban los restos de este ecosistema en la isla, muy modificado por la presencia de muchos cultivos. No se nos ocurrió otra cosa sino que ponernos delante del volcán a medir, a ver qué pasaba con la biodiversidad. Todos esos puntos fueron los que seguimos, estuvimos siempre enfrente de la colada y alrededor del cráter. Establecimos unos 42, 43 puntos, no recuerdo bien, de muestreo, de los que el 70% desaparecieron debajo de las coladas. Una de las cosas más que nos sorprendió, a las 3 semanas prácticamente de la erupción, el 75% de los invertebrados que conocíamos del lugar desaparecieron, lo que supuso un 95% de pérdida de biomasa
disponibles. Imagínense ustedes el efecto que fue eso para las cadenas tróficas del resto de animales. Los lagartos que se esconden debajo de piedras y los perenquenes, las salamandras, pues se vieron completamente colmatados por esto, desaparecieron también. Las aves tuvieron más resiliencia y los mamíferos pues se alejaron bastante. Mamíferos, hablamos siempre de murciélagos, que son los únicos nativos de Canarias. Una vez que finaliza la erupción, decidimos hacer los puntos que nos dejaron, vamos a seguir con los muestreos a ver cómo evolucionaba, pero además quisimos ver también qué pasaba con el pinar, con esa clorosis que habíamos visto, e hicimos un estudio específico de cómo iba a ser el pinar, que son los datos que tenemos más recientes y algo analizados y son los que vamos a explicar. Pero se hizo exactamente lo mismo, vegetación y fauna. En el caso del pinar, la primera foto que se vio, nos sorprendió muchísimo porque pinos completamente o aparentemente muertos dentro del cráter consiguieron rebrotar cuando finalizó, al mes de finalizar la erupción. Nos dejó sorprendidísimos. No pensábamos que eso pudiese ocurrir. Y eso probablemente es debido a las características que tiene el pino canario de tener un tronco muy gordo que lo hace resistente a impactos y a altas temperaturas. Tiene unas células especiales del parénquima axial que mantienen muchas reservas energéticas y permite que se regenere muy rápido, que haya rebrotes, incluso florecer y fructificar. Y las piñas de los pinos que tienen la característica de abrirse a altas temperaturas, lo cual favorece la sucesión secundaria. Y esto fue lo que ocurrió. Vimos que los pinos a los 2 meses empezaron a rebrotar y se fueron más o menos manteniendo hasta casi finalizar el año. Vean en la gráfica de abajo, se ve cómo el porcentaje de daño iba disminuyendo según nos alejábamos del volcán, cosa que estaba esperado. Y vimos en la parte de arriba que según nos alejábamos de la zona del cráter, pues la recuperación era más rápida. Con la clorosis ocurrió algo similar. Vemos que a lo largo de los meses del primer año después de la erupción, pues se iba recuperando de estar prácticamente amarillo al inicio hasta lo completamente recuperado 8 meses después. Pero no solo los pinos, también el sotobosque. Así estaba en enero al finalizar la erupción, que fue el 13 de diciembre, perdón, y en cuestión de 6 meses se había completamente restablecido, sobre todo a partir de los 2,5 kilómetros de distancia del cráter. A esa distancia, a 250 metros lo veremos, prácticamente todo muerto, y entre 250 metros y 2,5 kilómetros, pues se ha ido recuperando pues, más fácilmente. Pero no solo el pinar, también el matorral termófilo consiguió recuperarse, tenía una gran resiliencia. Vemos las imágenes que ustedes tienen a la izquierda, como en prácticamente 6 meses la vegetación arbustiva, que presentaba una serie de características de leñosidad secundaria, consiguieron rebrotar. Y con esos rebrotes, con esa floración y fructificación, pues llegaron también los invertebrados, intentando recuperar pues, los ecosistemas. Esto es un ejemplo que sacamos también de 2 ejemplares de palmera que estaban muy cerca, que a pesar de sufrir muchísimo, parecía que se querían recuperar, pero al final del año, pues, de este año ya murieron, ¿no? También hubo regeneración natural, semillas caídas de las piñas del pino y algunas otras especies arbustivas que sobrevivieron han empezado a regenerar de forma natural en una sucesión primaria, pero también estamos preocupados porque en las zonas del volcán están apareciendo especies exóticas invasoras que estamos intentando controlar para evitar que proliferen ellas sobre las nativas. Con la llegada de la vegetación, no salió. Aparecieron pues, invertebrados bastante abundantes, lo cual ha ido favoreciendo que otras especies se hayan asentado. En el tema de los lagartos, que ya eran bastante poco abundantes en el pinar, pues no se han recuperado. Se han empezado a recuperar a mitad de este año, después de 1 año y medio. Han empezado a verse en las parcelas de seguimiento del pinar. Yo no he hecho nada. ¿La doy otra vez? Ah. ¿Qué ha pasado? Que se fue para atrás. Con las aves, como decía, no se fueron. Veíamos durante la erupción
ratoneros, cuervos, cernícalos volando, cogiendo térmicas dentro del cráter para subir. Y según nos alejamos del cráter, pues también teníamos distintas abundancias de aves y distintas especies. Estos vídeos no salieron, no. Y en el caso, la traje era un grupo de vencejos unicolor que, debido a la proliferación brutal de insectos en un momento determinado, pues se metieron allí a comer como locos. Los mamíferos, solo los murciélagos, estuvimos haciendo un seguimiento específico de ellos. Vimos que a partir de los 2,5 kilómetros es cuando empezaban a ser más abundantes, solo estas dos especies, el murciélago de madera y el rabudo, probablemente porque la caída de ceniza, de piroclastos, pues iban a afectar al patagio de las alas y a provocar que no pudiesen volar, además de que la colocalización con tantos virus por el cielo pues iba a ser muy difícil. Y se fueron recuperando una vez que terminó la erupción, a lo largo de todo el año se recuperaron, sobre todo en zonas donde había algo de agua y disponibilidad de alimento, ¿no? Estuvimos pendientes de algunas especies amenazadas que al final no se vieron afectadas. Tenemos 2 especies endémicas, como el saltamonte áptero del remo, que está en peligro crítico según la IUCN y en peligro de extinción según el catálogo nacional. Y un caso particular es el que tienen a la derecha, que es la garbancera canaria, endémica de Canarias, que se vio así durante la erupción, pero con las primeras lluvias y el viento consiguió restablecerse y afortunadamente pues esas poblaciones que estaban allí han salido adelante. Siguen habiendo conejos que se la comen, ¿no? Conclusiones, vimos que a partir de los 2,5 kilómetros sí se producía una mejora considerable de la recuperación del ecosistema, que a los 250 metros alrededor del cráter toda la biodiversidad desapareció, incluso árboles. Algunas especies de leguminosas pequeñas consiguieron llegar poco a poco a la zona, sobre todo en algunas zonas que no se vieron cubiertas por ceniza, fueron puntos de origen de recolonización de esas zonas nuevas. El colapso de los invertebrados fue brutal lo que ocurrió y cómo afectó a lo demás, pero que también se recuperó muy rápidamente, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Los aves muy general, muy variable, y ya comentamos lo de los murciélagos. No quiero finalizar sin agradecer pues, al MITECO, que ha dado fondos para realizar los estudios, y pues, a todos los colegas que estuvieron trabajando con nosotros en los momentos duros y en los más duros. Muchas gracias a ustedes.